Buenos días, chicos. Estamos el día 12 de mayo. Ayer terminamos con el capítulo 9 de Nehemías. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 10. Pero primero quiero orar antes de empezar con este devocional. Vamos a orar primero. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos regala, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús, por todo lo que haces con nuestra vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Damos las gracias por cada cosa que tú nos das, Señor. Te pedimos por cada hermano que está pasando necesidad. Ayúdalo, Señor Jesús, a cada uno de ellos, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que nos estés cuidando a cada uno de nosotros en medio de esta cuarentena, Padre Celestial. Ayúdanos a tener más hambre de tu palabra, Señor, a poder tener un compromiso contigo de empezar una vida verdaderamente cristiana, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, el día de ayer estuvimos viendo con Ángel el capítulo 9, donde vemos más que todo que el pueblo de Israel se estaba arrepintiendo de sus pecados y estaba teniendo un arrepentimiento genuino. Y vamos a empezar desde Nehemías 9, el versículo 38, con lo que termina el capítulo. Dice, voy a leerlo en la NBI, Nehemías 9:38, y después vamos a iniciar con el capítulo 10. Dice, por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes, después de que ellos se habían arrepentido genuinamente, que habíamos visto anterior. Deciden hacer un, un compromiso con el Señor donde ellos mismos iban a firmarlo. Esto que quiere decir que de verdad tenían esa convicción de que haya verdaderamente un cambio, que hemos visto anteriormente en los anteriores devocionales. En el capítulo 1 vemos que la ciudad de Jerusalén estaba totalmente destruida, sus muros, y vemos como Nehemías llega y con él y los demás hermanos, no, los demás cristianos que habían en ese entonces, empezaron a reconstruir todo. Antes estaba en la pobreza total, pobreza extrema tenía en ese tiempo, después de haber sido de esta forma totalmente destruida la ciudad de Jerusalén. Recordemos que antes esta ciudad era totalmente poderosa y tenía muchos enemigos y muchos temblaban porque era una ciudad próspera. El Señor los bendecía grandemente en el reinado del rey David. Pero ahora vemos al comienzo de los capítulos una ciudad totalmente destruida, totalmente sus enemigos los humillaban. De antes de tener una Jerusalén tan preciosa y tan próspera, pasaron a ser una Jerusalén tan pobre y tan humillada por los demás. Y vemos este cambio en todos los capítulos que hemos visto, un cambio, un proceso que han tenido, y ha sido un cambio bien, y ha tenido como que mucha firmeza en sus acciones para poder generar un cambio en esta ciudad, ¿no? Y no solamente querían quedar en eso, sino que querían llegar a un compromiso con el Señor para que este cambio sea continuo, sea permanente, tanto en la ciudad de una forma física como de una forma espiritual, también su comunión con el Señor. Por eso vemos en el capítulo 9 que se estaban reconciliando con el Señor, estaban pidiendo perdón por sus pecados, estaban confesando sus pecados delante del Señor, todo el pueblo, y estaba queriendo reconciliarse con el Señor. Por todo, antes que estaban totalmente enemistados, ahora se estaban reconciliando. Y y bueno, vamos a empezar el capítulo 10. Poco a poco vamos a leerlo para poder analizarlo bien. Y aquí vemos que empiezan a firmar un compromiso con el Señor porque, como ya lo mencioné, querían que este proceso, que había un cambio total en la ciudad, también sea continuo, sea permanente, que no se quede en el aire. Bien, dice capítulo 10. Voy a leerlo despacio. En la versión NBI lo voy a leer. Dice, el pueblo se compromete a obedecer la ley. Dice versículo 1, la siguiente lista de los que firmaron fue Nehemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador Sequías,
Aquí vemos que en el primer versículo el líder que estaba dirigiendo todo esto es el primero en firmar este compromiso. Y vemos que es muy necesario que nosotros como líderes de ministerio de adolescentes, como los pastores que puedan haber en una congregación, tengan un compromiso genuino con el Señor para que sean de ejemplo a las demás personas. Ese es el compromiso que tenemos que tener cada uno, porque es nuestra responsabilidad. ¿Cómo le podemos decir a las personas, no, al pueblo, a las personas que estamos, por así decirlo, guiando hacia el Señor, liderando, que se comprometan al Señor? Si es que nosotros primeramente, no, me incluyo también, no nos comprometemos delante del Señor antes de empezar esta labor, ¿no? Para enseñarles que tienen que comprometerse, nosotros primero tenemos que comprometernos con el Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que haya un cambio total. Antes no hacía mi devocional todos los días, ahora he decidido por convicción hacerlo todos los días, y es un compromiso que yo tengo con el Señor. Esto debe cumplirse en nuestras vidas, ser responsables con lo que prometemos. Y aquí vemos que el primero que firma es Nehemías, que es el líder de todo lo que estaba iniciando en Jerusalén. Versículo 2, vemos a los demás siguientes, que sería Saraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malaquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Abdías, Daniel, Jimenot, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semías. Estos eran los sacerdotes. Después del líder, que es la cabeza, de Mía siguen los sacerdotes, que son los otros líderes que tenía este pueblo. Y todos ellos empezaron primero con su firma, poniendo como ejemplo esta acción que ellos estaban comprometiéndose, para que los demás puedan ver que no solamente las personas de nivel bajo, por así decirlo, ¿no? El pueblo se comprometa, sino que también empieza todo por los líderes, que empiezan en un compromiso genuino. Versículo 9, los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los descendientes de Enanet, Calmit, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelais, Hanán, Micais, Rehob, Hasías, Zacur, Serías, Sebanías, Odías, Banía, Beninú. Después también los jefes del pueblo: Paros, Jacob, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasun, Besai, Harib, Notonebai, Magpías, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Hananías, Jasub, Alojes, Pijaj, Sabok, Rehum, Hasabna, Masasías, Anaías, Hanam, Anam, Maluk, Harim y Baná. Tú me preguntarás quizás por qué tantos nombres, por qué menciono todos los nombres, pero es importante ver la cantidad de personas que se estaban comprometiendo en el contexto del capítulo. De verdad había, como anterior hemos visto el capítulo anterior, un verdadero avivamiento de todas las personas que se querían arrepentir, y estas mismas personas que vimos en el capítulo 9 estaban firmando un compromiso delante del Señor para que haya un cambio verdadero, y se comprometían a cambiar, ¿no? Después, versículo 28, dice: todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos, y a todos los que tenían uso de razón. Absolutamente todos se comprometieron con el Señor. Hubo un compromiso, firmaron ese compromiso, esa promesa que estaban haciendo entre todos. Versículo 29, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios les había dado por medio de su servicio, de su servidor Moisés, y obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Este versículo es muy importante porque vemos que
estaban actuando bajo juramento de vivir bajo la ley del Señor. Y creo que esto es muy importante para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos estamos viviendo una vida que se somete a la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente viviendo el Evangelio? Y sí, y claro, hay ocasiones en que quizás hemos decaído, hemos flaqueado en nuestro camino de vida cristiana, pero es momento de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor para que Él nos pueda ayudar a mejorar esto, a mejorar nuestra relación íntima con el Señor, que es muy importante. Cada uno de nosotros, no, la salvación es personal. Nosotros tenemos que, si es que somos hijos de Dios, nuestro fruto van a ser dar buenas obras, ¿no? Y uno de estos frutos es nuestra comunión con el Señor. Si es que no tenemos comunión con el Señor, arrepintámonos delante del Señor, pidámosles perdón por esto y, y empecemos una comunión con el Señor diaria, con nuestro devocional, con orar, siempre pedirle eh, comunión con Él, pedirle que nuestro crecimiento espiritual mejore, pidiéndole todo eso para que el Señor pueda ayudarnos verdaderamente. Yo estoy seguro que el Señor quiere ayudarnos con todo lo que Él, Él disponga, ¿no? Darnos. Él sabe todo lo que hace y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos verdaderamente tener una comunión genuina con el Señor. Cada cristiano necesita eso porque eso es ser cristiano, seguir a Cristo y obedecer su palabra, estar sometida a su palabra. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, si no nos llamaríamos cristianos. Bien, versículo 30. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Versículo 30 es importante para que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta, recordando siempre el yugo desigual, que no, eso no le agrada al Señor. Y si al Señor no le agrada el yugo desigual, nosotros que somos jóvenes, adolescentes, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no es que tú vas a estar con una persona que es mundana y tú dices, yo lo voy a convertir, pero tú te estás engañando a ti mismo, porque tú no lo conviertes, el que lo convierte es el Evangelio. Y Él no necesita de ti, Él necesita a Cristo, necesita conocer a Jesús para ser salvo, eso es lo que Él necesita. Lamentablemente, muchas veces somos cegados por los sentimientos que tenemos, pero no tenemos que dejar que esos sentimientos nos dominen. Tenemos que primero tener mente en frío y preguntarnos, ¿esto le agrada al Señor? Y tener mucho cuidado con esto, ¿no? Podemos tener amigos que son incrédulos, que son mundanos, sí, podemos tenerlos, pero una cosa es ser amigos y otra cosa y es una relación más íntima de enamorados, en noviazgo. Tenemos que tener esa relación más estrecha con una persona que verdaderamente ama a Dios, ¿no? Y también no todo el que te diga que es cristiano lo es, no tienes que evaluar siempre todas sus actitudes, todas sus acciones, siempre, ¿no? Y uno nunca deja de, uno puede tener mucho tiempo con esa persona de conocerlo, ¿no? Pero a veces quizás no lo conoces a profundidad y por eso es bueno tener una amistad larga para poder conocer a esta persona mejor, sino tener más tiempo de conocer, ¿no? Una amistad más plena con estas personas que son buenas amistades y te ayudan a conocer más al Señor. Esas amistades valen la pena construir cada vez. Y así el Señor poco a poco te irá mostrando, ¿no? A través de su palabra si es la persona correcta o no. Versículo 31. Dice, también prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de la fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Aquí más que todo hablaba en ese tiempo es el sábado que es el día de reposo. Pero actualmente ya que ha pasado ese tiempo, nuestro reposo es Cristo y ahora el único día que nosotros tenemos como que
es el día domingo, que es el día del Señor, y ese día tenemos que dedicarlo al Señor. No es un día en donde aquí querían vender mercancías, no es un día donde te dediques a vender objetos o a comerciar, ¿no? Aprovechando ese día tienes que dedicarlo al Señor y esa es la labor de cada cristiano. Tenemos que dedicarlo al Señor en vez de hacer cualquier actividad. No tenemos que primeramente escuchar la palabra del Señor, tener nuestro tiempo de devocional, quizás un compartir entre familias. Si tu familia es cristiana, también tener un compartir, un pequeño devocional de familia los domingos, o si es que lo haces todos los días sería estupendo. Pero es un tiempo muy especial donde tú tienes que recordar que es el día del Señor y tienes que obedecer lo que dice su palabra, que separar ese día para Él. Un día de los 7 días que tenemos 7, quizás tú me digas, no, pero no tengo tiempo, pero si no puedes separar un día de los 7 días que tienes a la semana, entonces tú tienes 6 días libres para hacer lo que tú quieras. Bueno, obviamente, según lo que dice la palabra de Dios, no pecando, pero tienes esos días libres para que puedas avanzar con tus trabajos, avanzar muchas cosas. Pero si no lo pones en la mano de Dios, el día domingo, dedicarlo al Señor, tienes que administrar bien tu tiempo. Hay que orar por eso. Versículo 32 dice: además nos impusimos la obligación de contribuir cada año cada grano de plata por los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de presencia, las ofrendas, holocaustos diarios, los sacrificios de los sábados de la luna y de las fiestas solemnes, de las sagradas ofrendas, los sacrificios de expiación por el pecado y todo el servicio del templo del Señor. Aquí estamos hablando de versículo 34 también en cuanto a la ofrenda de la leña. Echamos suertes entre todos los sacerdotes y levitas en pueblo general, según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar los tiempos fijados a cada año leña en templo del Señor nuestro Dios para que ardiera su altar como está escrito en la ley. Además nos comprometimos a llevar cada año al templo las primicias del campo y todo árbol frutal, como también presentarnos nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, antes de los sacerdotes que sirven el templo del Señor, como está escrito en la ley. Aquí vemos primer punto, acerca de las ofrendas y de los diezmos. Ellos se comprometían a dar las ofrendas y los diezmos al Señor, porque estaban cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor. Trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, y ella alimenta mi casa y probadme ahora esto, dice el Señor de los ejércitos, o si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo que ellos estaban obedeciendo, lo que dice la palabra de Dios, y nosotros también tenemos que obedecer. Muchos de nosotros quizás como adolescentes, aún jóvenes ya, muchos ya trabajamos, pero como adolescentes quizás te llega una pequeña propina o algo pequeño, pero poco a poco tú puedes juntar eso y puedes darlo de ofrenda para el Señor. Cuando era pequeño hacía eso, lo poco que tenía, a veces le ayudaba a mi papá en hacer algo y me daba una pequeña propina y con eso juntaba y podía dar una ofrenda o a veces también un diezmo que salga de tu corazón, ¿no? Bueno, pero más que todo es ofrenda porque diezmo es lo que tú ganas con el sudor de tu frente muchas veces. Bueno, sería un tema para discutir en otra ocasión, pero siempre pon esto en tu mente. Si tengo la oportunidad de darle una ofrenda al Señor, dásela con un corazón agradecido, porque todo lo que nosotros tenemos es gracias al Señor. Nada de lo que tenemos nos pertenece, todo es del Señor. Así que es una buena actitud para nosotros como cristianos tener ese acto voluntario de dar una ofrenda de una forma agradecida. Y aquí se estaban comprometiendo a darlo el pueblo de Israel, ¿no? La ciudad de Jerusalén. Versículo 37. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas de fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministraban el templo de nuestro Dios. Convinimos también dar la décima de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo lo que pueblo donde trabajamos. Recordemos siempre que la iglesia tiene gastos que pagar. Se paga la luz, el agua, el internet,
los impuestos, los arbitrios, el predial, los impuestos que dispone la municipalidad también lo paga. Y muchas veces para eso también es el diezmo y la ofrenda también, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso. Ellos estaban dándose en cuenta eso para dar la ofrenda y los diezmos al templo del Señor. Nosotros también tengamos eso en cuenta, que hay gastos que se tienen que pagar sí o sí, son obligaciones que tienen que pagar. Y es ahí donde participan nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Versículo 38. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando esto vayan a recolectar los diezmos. Los levitas por su parte depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán ofrendas de trigo y vino y de aceite a los almacenes que se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores como están en servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. No descuidemos la iglesia. Sabemos que está actualmente cerrada, no tenemos nuestros servicios igual, el ministerio de adolescentes, el ministerio de jóvenes, de adultos, todo está funcionando normal. Igual la iglesia todavía tiene gastos y tenemos que, como hermanos en Cristo, tenemos que ayudar a pagar esas cosas, de que de lo poco que tengamos siempre hay que apoyar en el pago de esto, ¿no? Así que sea muy poco, el Señor siempre ve nuestro corazón. Y si es algo que nos cuesta mucho dar, sabe el Señor que es un verdadero sacrificio en darlo. Y Él va a ver nuestras motivaciones. Así que, chicos, si es que hemos visto todo esto, cómo se ha comprometido el pueblo de Jerusalén, entonces nosotros también empecemos un nuevo compromiso con el Señor. Tenemos tiempo de sobra para poder dedicarlo al Señor, tiempo de oración, tiempo devocional, tiempo de estudio de su palabra. Ponte a pensar cuántas veces has estado orando, cuántas veces has estado leyendo tu Biblia en estas semanas. Y reflexiona y pídele perdón al Señor si es que has estado flaqueando, no lo has estado haciendo continuamente. Pídele perdón al Señor y dile al Señor, Señor, perdóname por esto, pero yo te prometo que voy a cambiar esto. Yo te prometo que todo esto va a cambiar. Ayúdame a mejorar mi relación contigo. Y yo sé que el Señor, de una forma como Él lo hace, de una forma que no se puede explicar, lo va a hacer y te va a ayudar mucho, te va a dar, te va a dar sabiduría para organizar mejor tus tiempos, para que puedas así mejorar tu relación con el Señor, dejando algunas cosas a un lado, quizás algunas relaciones de amistades que no te ayudaban en nada,